Brenda Lozano es narradora, ensayista y editora mexicana nacida en 1981. Estudió literatura y ha tenido residencias de escritura en Estados Unidos, Europa, América del Sur y Japón. A lo largo de su trayectoria ha publicado las novelas Todo Nada, Cuaderno Ideal y Brujas, así como el libro de cuentos Como piensan las piedras. Ha sido reconocida con el Premio PEN de Traducciones y forma parte de Bogotá 39, una selección de escritores más destacados de América Latina. En la charla casual de hoy, Brenda Lozano conversa acerca de Soñar como sueñan los árboles, su libro más reciente. Brenda Lozano, es muy bueno poder hacerte una entrevista después de todos los problemas que has pasado con respecto a la literatura y al mismo tiempo tu fidelidad a la literatura, me parece, ¿no? ¿Cómo ves todo eso? Pues sí, bueno, muchas gracias por el espacio, Mónica, querida. Y bueno, pues sacando esta novela, la verdad que muy contenta. Mm, eh, y esta es una de las primeras entrevistas, así que mm, muchas gracias también por el espacio. Y, perdón, pues sí, bueno, cosas pasan, mm. pero, pues, ¿qué te digo? Está bien, antes de empezar a hablar de la novela, estas cosas pasan, dices tú, y probablemente no quieras hablar mucho de eso, pero al mismo tiempo me gustaría saber si has tenido escritores que te han apoyado, si has tenido gente en la que te has resguardado, cómo ha sido todo este tema. No me interesa tanto lo político, sino tú, digamos, ¿no? Tú como novelista, tú como creadora. Pues bueno, creo que los amigos obviamente están y están siempre en las buenas, en las malas. Y bueno, ciertamente pasé uno de los años más difíciles de mi Ujú, vida, ¿no? En 2021, por un montón de situaciones, ujú, personales, familiares, y algunas, pues, bueno, varias situaciones que se salieron no solo de mis manos, sino que no tenían incluso que ver conmigo, ¿no? Eh, pero bueno, en esas situaciones, varias, pues creo que una siempre cuenta con los amigos más cercanos y más queridos y bueno, obviamente ha sido el caso. Y sí, o sea, claro que he podido apoyarme y tengo una red de apoyo con la que me siento obviamente muy, muy agradecida. Entonces, pues bueno, sí, sí, eh, ¿cómo decir? Sí, o sea, sí, sí, sí ujú, cuento afortunadamente, con mis amigos, pero que son incluso mucho antes por ejemplo, mi amiga Gabriela Jauregui, ujú. pues yo la conozco, ella es un poco mayor que yo, pero yo la conozco desde que somos adolescentes, ¿no? Incluso mucho antes de que yo estudiara literatura o siquiera decidiera estudiar, ¿no? Y muchos de mis amigos pues son también así, ¿no? Mm, Entonces, digo, tengo la suerte de que ella pues estamos en el mismo camino y en la misma búsqueda y tal, y hemos hecho cosas juntas, como hemos editado libros, hemos hecho un montón de cosas juntas, ¿no? Entonces hay casos en los que sí, pero mis amistades creo que no son, no, van más por el lado, digamos, emocional que profesional o a qué se dedican, ¿no? Así, ¿no? mm. Pero bueno, sí tengo suerte en ese aspecto, también tengo colegas y amigos escritores y escritoras. Gabriela Jáuregui precisamente habla de tu nueva novela, una novela que celebramos después de Todo Nada, del Cuaderno Ideal, después de que tú te construyas como una escritora que ha sido valiosa para muchos lectores, digamos, ¿no? Es decir, uno piensa en Brenda Lozano y piensa cuál será la próxima novela finalmente, que es, me parece, lo más saludable en todo este aspecto, ¿no? Ay, pues qué linda, muchas gracias. Sí. Pues sí, mira, pues sí viene de un proceso bastante, o sea, sobre todo de un año bastante complejo Ujú, y fuerte para mí. Pues a veces así es la vida, ¿no? Te tocan años que por todos lados,
tienes muchas cosas que resolver, que confrontar, pues que también sanar, ¿no? Porque muchas de las cosas que pasan en esos años en donde por todos lados te explotan cosas, creo que hay mucho que sanar, pero para mí, en lo personal, el espacio creativo es maravilloso. O sea, en medio de un montón de otras cosas que pueden estar pasando, llegar a ese espacio para mí realmente es, pues sí, muy, no sé si sanadora, porque no creo que la literatura necesariamente sea un proceso terapéutico de sanación, no, pero sí creo que, bueno, en lo personal a mí pues me ayudó muchísimo poder lograr tener ese espacio después de un año muy fuerte, justo a finales de 2021 y a principios de 2022. Bueno, yo también estoy en el periódico El País y tengo muy queridos amigos ahí que son pues también compañeros, ¿no? de trabajo y hemos tenido un montón de conversaciones sobre un montón de temas en los últimos años que pues tengo la suerte de trabajar en el periódico, ¿no? Eh, y justo teniendo una plática, estábamos tomándonos unas chelas y justo ahí platicando con uno de ellos, platicábamos de la nota roja, ¿no? Y de muchas veces lo geniales que pueden ser los titulares de nota roja en México, que con una o dos palabras pues hacen con mucho humor también, ¿no? En muchos casos pues, te dan muchísima información con dos palabras y una imagen, ¿no? Y platicando sobre eso, pues creo que esa fue un poco la semilla o el origen, además, por supuesto, de mi historia personal en la que tuve un año muy complicado, pues la de poderme sentar a escribir, ¿no? Entonces yo empecé esta novela justo en enero del 2022, después de una de estas pláticas maravillosas con unas chelas que son, esas sí que son sanadoras, ¿no? Con los amigos. Eh, y pues de ahí nació un poco la idea, ¿no? De explorar, por ejemplo, la tercera persona, que es algo que no había hecho, de explorar una historia, pues, que ocurriera también en otra época, lo cual me implicaba, pues, también un montón de investigación. En fin, varias cuestiones. El tema de la voz, por ejemplo, de la tercera persona que fuera una voz femenina, era algo que me cuestionaba y me preguntaba muchísimo y que entre las cosas que pasaron en 2021, yo también estaba intentando, digo, en medio de un montón de otras cosas, estaba intentando escribir una novela que no resultó, ¿no? Y la búsqueda era esa, como una tercera persona que pudiera cuestionar mucho de la constitución, vamos a decir, de la tercera persona que es más bien masculinista o que ha sido un constructo como históricamente muy masculinista. Y siempre, no sé si haya respuestas, pero creo que puede haber preguntas que te pueden aproximar a esa búsqueda, ¿no? Y con toda modestia, porque pues no, o sea, no es como que, la respuesta a este tema es, o este problema, ¿no? Vamos a llamarlo problema, pero no creo que lo sea. Simplemente en el presente hay un montón de cosas que sí cuestionamos del pasado, ¿no? Y bueno, muchas cosas de la literatura que si las lees hoy, pues te saltan a la luz del presente. Entonces, en ese sentido, tenía muchas ganas de explorar una tercera persona que fuera femenina. Y entre eso, las chelas, el tema de una nota roja, ¿no? Como, o al menos el espíritu de una nota roja, porque bueno, si bien no es quizás un thriller en forma o eso, pues al menos sí me interesaba algo como de esa época, y había varias cosas incluidas de esa forma que me interesaba hacer desde un punto de vista que fuera el presente.
Ujú. La tercera persona femenina a veces duda, digamos, no es que la persona que lo sabe absolutamente todo, como en ese constructo que tú dices que hemos armado y que por supuesto ya estamos acostumbrados a leer, ¿no? El narrador omnisciente, en una novela que se llama Hay que soñar como sueñan los árboles. Sí, fíjate que es un verso que me pareció muy hermoso, justo, Ujú. es muy chistoso, como cuando te enfilas en algo, cosas te empiezan a pasar, que enriquecen mucho eso, ¿no? Eh, y en ese momento yo estaba tan necesitada en enero, pues eso, del 2022, yo estaba tan necesitada de mover mi vida entera, que esa novela me ayudó mucho en ese sentido, porque sí fue, la verdad es que sí estoy en un lugar muy diferente, en el mejor de los sentidos, y en ese camino estaba yo leyendo un libro de poemas, un poemario de Inger Christiansen, que está traducida por Sexto Piso al español, eh, que se llama Alfabeto, que es un poema muy hermoso, que es como un paseo por el universo casi, los cuales, bueno, entre esos versos me encontré y lo leí cuando llevaba como 2 o 3 páginas, llevaba muy poquito, ¿no? Y dije, o sea, nunca sale el título en la novela, es una novela de familias, de maternidades, Sí, bueno, también de este problema de del la robo niña. de la niña, exacto. Pues hay varios temas ahí que me interesaba explorar desde la ficción y me pareció que el título, bueno, que ese verso iba un poco, o sea, aunque no tenía la historia completa ni clara en su totalidad ni nada, o sea, tenía apenas como el arranque, eh, sentí que era como el espíritu, aunque a veces es que, perdón, ya me enredé. Quería Ujú. decir que a veces los títulos te revelan mucho de la historia o, por ejemplo, el título mismo te aparece como Sí, una revelación en un la momento. niña desaparecida, por ejemplo. Exacto. Sí. O las portadas, ¿no? Que te Mm. sacan al personaje o tal. Entonces, en ningún momento aparece esto en la novela, es una metáfora más bien, y pues los árboles también son genealogías, ¿no? Y en este Ujú. sentido hay dos madres que son como que sus historias corren en paralelo, y yo pensaba que que, que, que esas maternidades y esas familias también podrían ser como estos árboles, ¿no? Entonces, y los hijos como esos frutos. Entonces, Ujú. este, pues por eso me pareció que podía ser un buen título y más que nada lo agarré como amuleto en un momento en el que yo pues estaba armando esta historia y dije, ándale, este es el espíritu, ¿no? Qué bueno que la editorial te lo respetó. En ese sentido, el periodismo impone la nota roja, pero la literatura la expande, la explora y nos da en cierta medida algo de consuelo, digamos, ¿no? Es decir, el Álvaro. saber qué es lo que está pasando después, qué es lo que pasa después. Hace poco vi un crime crimen con una periodista que se llama Marta Caballero y decía que después de que el hombre mató a la mujer, están peleándose en juicio por quién se queda con la niña, porque la niña quedó con el que con el padre, digamos, con la familia del padre. Y esas cosas, creo yo, que la literatura en cierta manera las recoge y nos da cierto consuelo. Claro, sí, totalmente. O sea, creo que la aproximación que se debe dar en los periódicos pues es muy diferente, ¿no? O sea, la Claro. literatura creo que te permite em, verlo a muchas otras luces y a muchos otros reflejos, incluso a veces espejismos, ¿no? Como los Ujú. títulos a veces no son ni siquiera una pista o una descripción o un resumen muy breve, ¿no? Como de una historia, no son como un tráiler. A veces pueden ser
pues pueden ser un montón de cosas. Y en este sentido, pues me latía mucho que no fuera un título, que fuera un resumen descriptivo, la portada mucho menos, ¿no? Es una pieza de una artista joven mexicana que soy muy fan, que se llama Carla Kaplun, de Querétaro, y, y bueno, ella tiene este estilo que parece a veces barroco, parece de otra Sí. época, y es una chica que no debe tener ni 30 años, Ujú. y tiene una obra maravillosa, y me encanta esa idea de que en el presente puede haber cosas que parezcan, digamos, atemporales, ¿no? Como una pintora de veintitantos años que esté pintando cosas que parecen del barroco y al mismo tiempo son muy, bueno, las tiene en su Instagram, ¿no? O sea, son, este, pues estos, no sé, posibilidades que da el arte que me parecen muy interesantes, ¿no? Como en este caso yo quería eso, pues una narradora que contara una historia de los 40 50 eh, desde el presente y eso pues incomodando también muchas de las cosas que ocurren en el pasado o cómo las veían en el pasado, ¿no? En esa generación pues que es de mis abuelos, por ejemplo, ¿no? La de los Sí, 40. una generación que creo yo, a pesar de todo lo que digamos, ha evolucionado mucho, digamos, ¿no? Claro, Es decir, las cosas como se veían en ese entonces, hoy ya no se ven de ninguna manera. Es más, yo misma estoy cuestionándome sobre el tema del género, por ejemplo, ¿no? Antes decía mujer o hombre y ahora uno se pregunta, digamos, ¿no? Entonces, totalmente, cambiaron tantas cosas. totalmente. Sí, mi abuela yo creo que se perdería mucho. Ella, por ejemplo, en su léxico no existía la palabra lesbiana, ¿no? Deja Claro, tú las discusiones en las que estamos en el claro. presente, ¿no? No concebía eso, digo, eso tiene que ver con su contexto, estudió hasta tercero de primaria, ¿no? Entonces, bueno, un montón de factores. Em, y hoy en día, pues la discusión entre la política y la lingüística es tensa, muy tensa a veces, ¿no? Como, ¿cómo vas a llamar eso? Porque te puedes meter en un problema, ¿no? Eso es cierto. Hay como, no sé si cuestionamientos, pero sí una manera de ver a la maternidad un poco, este, no sé si discordante, pero al menos atenta finalmente, ¿no? Esta cosa de cuidar a un niño, ¿no? Ujú. Yo no he tenido niños, pero muchas veces me pregunto cómo es cuidar a un niño. Un niño que no quiere ser cuidado. Una narradora chilena, Ferradas, me dice que el niño es salvaje, ¿no? El niño es salvaje. Entonces digo, bueno, nosotros no somos salvajes y hay que cuidar a un niño que es salvaje, ¿no? Claro. Ah, qué buena descripción. Este, pues me interesaba mucho sobre todo la cuestión de las perspectivas, o sea, cómo Claro. en el caso de esta historia que hay una niña que es robada o secuestrada, como que ahí un poco oscila la atención, digamos, me interesaba mucho explorar qué pasa con una familia a quien le roban un hijo o a quien le secuestran un hijo y qué pasa con el otro lado, ¿no? Eh, y pues irlo eh, explorando a través de la ficción y como que, eh, pues no sé, como a qué lugares me podía llevar esa historia y como estas perspectivas también del cuidado, de lo que significa ser mujer, de los grandísimos problemas que tiene la ginecobstetricia, por ejemplo, ¿no? Y que muchos de ellos siguen existiendo. Hay un montón de violencias obstétricas, ¿no? Por ejemplo. Sí, bueno, en Argentina es tremenda la violencia obstétrica. Acá no la he investigado mucho, pero no sé cómo será acá, pero No, supongo que claro. será igual, ¿no? Digo, desde el simple hecho de que está nombrado todo, pues vamos a decir,
el aparato reproductor femenino, y lo pongo pues lo digo entre paréntesis porque bueno, es simplemente, no necesariamente es eso, ¿no? Ujú. Pero bueno, hay muchos de los nombres que tienen, por ejemplo, que, que están, leía a una feminista que, bueno, decía que eran como casi que colonizados por nombres de hombres, ¿no? Como las trompas de falopio, en fin. Entonces, el tema obstétrico, las violencias obstétricas ocurren a muchísimos niveles, no solo, por supuesto, en pueblos originarios en los que se inducen los partos por cesárea o se hacen esterilizaciones o este, ligadura de trompas o histerectomías, ¿no? Extracciones de matriz, simplemente por violencia obstétrica, ¿no? Entonces hay muchísimos niveles, yo creo, desde cómo está nombrado, eh, el lugar que tiene la mujer en sociedad, el lugar que tienen las madres en sociedad. Por ejemplo, ¿por qué se dice madre soltera? ¿No? Es algo que me parece muy, muy cuestionable, ¿no? Si no es un estado civil, ¿no? Es una Eso es madre. cierto. Sí, hace poco vi una serie donde el hermano había llevado a hacer un aborto a la chica y había determinado que le hicieran histerectomía y la chica no pudo tener nunca más hijos, digamos. Wow. Y es tremendo, siempre hay un hombre en el medio, digamos, ¿no? La decisión no es de ellas, esa es como Claro, la gran lucha de despenalizar el aborto, ¿no? claro. Como que nadie decida sobre nuestros cuerpos, y mucho menos las leyes ni el Estado. Entonces, ese tipo de temas en torno a las violencias ginecobstetras, me interesaba mucho también abordarlos. O sea, creo que hay varios factores o varias caras más bien, como del ser mujer, no solo la maternidad, eh, sí que me interesaba explorar en esta historia, ¿no? Como eso, como también los mandatos que tiene pues muy explícitos el patriarcado desde los 50 hasta ahora, ¿no? Que las Ahora, Ujú. siempre escribiste sobre ti como con una voz propia, con esta voz del yo. ¿Cómo ha sido dejarse seducir por las chelas, por la nota roja, por algo externo para hacer esta gran novela? Gracias. Pues creo que eso es el camino. Creo que una va cambiando mucho, ¿no? Y situaciones en la vida te Claro, hacen cuestionarte desde otro lugar. El hecho de que yo esté en un periódico, pues también me claro, ha hecho mirar las historias de manera muy diferente, claro. discutirlas de otra manera, encontrarles ángulos, investigarlas, en fin, creo que, digo, lo de la investigación y lo nerd no me lo quito porque pues yo estudié literatura y eso siempre me ha tocado, ¿no? Y siempre me gusta. Pero creo que sí, como eh, encontrar otro tipo ¿cómo decir? Como de aproximaciones a una historia es algo que me ha traído pues tanto la vida, los revolcones también, la vida, ¿no? El crecer, el madurar, y que ese es otro gran tema, ¿no? Por ejemplo, lo mal que se ve envejecer o lo mal que se ve madurar para una mujer, que creo que también se refleja en el trabajo, ¿no? Que no siempre vas a hacer una cosa y se transiciona y creo que eso debe mirarse con muchísima dignidad, ¿no? Como, bueno, pues, soy esta persona que cambia y qué bueno, ¿no? No, yo empecé muy chavita, ¿no? Empecé súper, súper, súper chavita en esto y pues bueno, creo que pues se va, simplemente los libros tienen algo como de línea de tiempo, ¿no? De que vas también, eh, cambia el cuerpo, cambian los intereses, cambia todo, ¿no? Cambia todo y eso está chidísimo, yo creo. Bueno, yo creo que al contrario, con el tiempo las mujeres creo que nos ponemos, al contrario del mandato y como hiperculto por la juventud, ¿no? Creo que con el tiempo todo mejora. O sea,
yo me siento mucho más en paz, mucho más tranquila ahorita que hace 10 años, por ejemplo, ¿no? ¿Qué importancia sigue teniendo tu hermano, que es alguien al que Ay, mencionabas mucho en el cuaderno ideal? mi hermano, no, pues toda, o sea, lo Ajá. adoro, lo quiero muchísimo y bueno, en lo personal, pues es un gran ejemplo y un gran, o sea, es un gran espejo y un gran Ujú. compañero también de vida y de todo, ¿no? En lo personal, sí, tengo un amigo que me dice, eso es muy Géminis de tu parte. Ahora, más allá de los signos astrológicos, ¿cómo vives de haber empezado tan chavita y desde todo o nada hay que soñar como sueñan los árboles? Mm. ¿Qué dirías de esta narradora? Es buenísima pregunta. Em, pues bueno, creo que, digo, todo o nada le empecé a los 23 años, realmente. Em, Ahora ya tengo 40 Ujú. y creo que, o sea, de estar en los 20 estudiando literatura, yo estaba recién saliendo de la carrera y bueno, tenía sobre todo mucho miedo también, muchas inseguridades que, bueno, el tiempo por suerte te las van asentando, ¿no? Y se trata más, creo, una búsqueda interna que una cosa externa, por así decirlo. Pero bueno, en todo nada, pues sí, la historia de una nieta y su abuelo y esta figura a la que ella mira hacia arriba, por así decirlo, ¿no? Como médico muy reconocido y muy rockstar, ¿no? Y bueno, esta novela, mm, creo que, por ejemplo, el punto de vista, el hecho de que sea también una mujer, pero que ella esté asumida como una voz omnisciente, bueno, creo que ya de entrada este, son unas reglas del juego muy diferentes, como que asumen que tú cuentas una historia, perdón, se van a oír unos ruidos un poco este, raros. Hey, tranquilo. Tengo un perro gigante, Ajá. realmente gigante. Ujú. Eh, Así que una disculpa. Pero sí, creo que desde las perspectivas hasta las anécdotas, la otra, si bien no era mi historia personal, tenía, creo que, pues más una cercanía conmigo, ¿no? Se trataba de una Mm. estudiante de literatura, la relación con su abuelo y tal. De alguna manera era yo más cercana a eso. Y esto, pues, es mirar a otra a los 40, a los 50. El tema de la perspectiva, creo que, este asumir, creo que yo a los 20 tenía mucho miedo de la idea de la segunda o la tercera persona. Ujú. Claro, y ahora has ampliado un poco el mundo, digamos, tu propio universo, ¿no? Creo que el mundo también se ha ampliado, Claro, ¿no? Creo claro. que desde que explotó la tacha del feminismo, por así decirlo, desde que yo diría que 2018 y 2019 fueron años muy cruciales en el mundo. O sea, han cambiado hoy cosas que vemos hoy vienen de relativamente hace poco tiempo, ¿no? Cuestionar, por ejemplo, paridad de género, y por poner uno de tantísimos ejemplos, o que ayer en los Grammys hayan ganado sobre todo mujeres, o Es que, increíble, los Grammy fue increíble y no pasó nada, o sea, no pasó nada, o sea, fueron mujeres y punto, ¿no? por ejemplo, Ahora, ese exacto, tipo de cosas. sí, O que Peso Pluma, que haya un cantante mexicano ganando un Grammy, sí, digo, no que mexicanos no hayan ganado Grammys antes, ¿no? Por supuesto, pero que alguien tan joven y que la música mexicana tenga otras dimensiones son parte, creo yo, de lo mismo, ¿no? En mi muy personal apreciación de las cosas. Creo que sí ha habido cambios muy grandes a nivel de género que por supuesto abren un montón de otras puertas, ¿no? Y otras discusiones. No solo son discusiones de género, sino también de racismo, de clasismo, de un montón de otras cosas, ¿no? la última pregunta y muchas gracias por esta entrevista. Es si hay que soñar como sueñan los árboles, es una novela para mujeres. Mm.
Es una muy buena pregunta. Digo, la verdad que jamás lo pensé ni siquiera como hacia, como, ¿cómo decir? No la pensé ni siquiera hacia quién estaría dirigida. Eh, era pues ahora sí que una búsqueda muy Ujú. personal que estaba haciendo en ese momento y la verdad nunca pensé, esto es solo para mujeres o esto es solo para hombres. Eh, Quiero pensar que como dice Bell Hooks, por ejemplo, pues el feminismo es para todos y cuestionarnos muchas de estas cosas es para todos, o sea, no es excluyente, ¿no? Y mucho menos el arte yo creo que debe ser excluyente. Eh, si hay algún espacio posible de democracia, como dice un teórico francés que se llama Rancière, es justamente la literatura, ¿no? Donde se permite uno como lector esté por igual con la historia y dentro de la propia historia todo tenga un espacio de igualdad. Igual se clava muchísimo en hablando como, por ejemplo, narrar largamente, no sé, una puerta o una relación. Es esa idea de democracia, que todo tiene lugar en el arte, ¿no? En la literatura. Entonces yo quiero pensar de esa forma un poco más abierta, en donde ese sí es el espacio de la libertad, ¿no? La literatura en donde sí podemos entrarle todos, todas y todes, ¿no? Muchísimas gracias, un abrazo enorme. No, Mónica, muchas gracias, te mando un abrazote. Chao, chao.